Un saludo desde la virtualidad. Quienes habla Adriano Valles, docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica Barinas. En el marco del primer Congreso Internacional de Innovaciones Educativas y Buenas Prácticas en Educación, presentaré la ponencia denominada Conocimiento de los docentes sobre las altas capacidades intelectuales. Capítulo 1. El problema. La educación especial es aquella modalidad del sistema educativo dirigida a atender, dar una educación, brindar una atención educativa integral a todas ellas personas, niños, jóvenes, adultos, que por sus características intelectuales, sensoriales y físicas presentan interferencias en su aprendizaje. En atención a ello, hay que realizar unos planes y unos programas sustitutivos o complementarios para esa educación que ellos requieren. En este sentido, cuando hablamos de las necesidades educativas, la modalidad se estructuró en 7 áreas, tratando de organizar a la población de acuerdo a sus necesidades, no en su etiología, no en su prognosis, sino en las necesidades que ellos requieren. Por eso hablamos del área de retardo mental, el área de deficiencias auditivas, el área de deficiencias visuales, el área de autismo, el área de dificultades de aprendizaje, el área de impedimentos físicos y el área de talento superior. Cuando observamos las distintas áreas, tenemos instituciones educativas o tenemos centros de atención para atender a estos niños de retardo, escuelas auditivas, atención para los niños con deficiencias visuales, pero de talento no existe nada. No encontramos en toda Venezuela ninguna atención especializada que aquellos niños que tienen talento superior. En cuanto a esto, al talento, hay una gran cantidad de términos que se utilizan para nombrar a estos jóvenes o niños. Pero cuando leemos a Mons y a Mason, ellos dicen que dotado, altamente capaz, talentoso, superdotado, lo trata como talento. Y ellos prefieren utilizar altas capacidades porque dice que engloban todas las características de esta población. ¿Por qué es un problema la falta de atención a estos niños? Si vemos en el eslogan que colocaron en la 9ª Conferencia Mundial para Niños Superdotados, realizada en La Haya en 1991, él decía, un niño inteligente no lo va a hacer siempre si no recibe el apoyo adecuado, pues sus dotes pueden acabar por desaparecer y muchas veces convertirse en problema. Muchas veces ser el niño problema del salón. Muchas veces ser el niño que no copia, que no presta atención, que interrumpe, que se aburre, que molesta a los compañeros, que responde, que cuando se le da una instrucción, él pregunta por qué, porque le parece que son inútiles esas instrucciones que le están dando. En función a esto, si quisiéramos separar por características a estos niños, no podríamos, porque son niños muy heterogéneos, niños que no son todos iguales, niños que como cualquier otro niño se difieren uno del otro. Pero sí presentan ciertas características comunes, como la intensidad emocional, tienen baja tolerancia a la frustración, son poseen hipersensibilidad sensorial, tienen mucho de ello exceso de energía, casi todos cuestionan la autoridad y se preocupan muchas veces por los temas morales. Muchas de estas características, porque hay muchas características aparte que pueden compartir, traen sus problemas asociados. Hay trastornos de comportamiento, síndrome de sincronía, es esa diferencia que hay entre su edad biológica con su edad mental, con su edad física. Es un síndrome que choca el niño que está muy preparado cognitivamente, pero es biológicamente un niño muy pequeño.
Igualmente, existe mucha desmotivación, aburrimiento, frustración, desinterés y rebeldía. Y, la mayoría de ellos puede parecer pedantes y obsesivos. Están corrigiendo constantemente a los adultos. Muchas veces son lectores asiduos, entonces corrigen, saben, y cuando el adulto dice algo que no es, él está seguro de que tiene la razón y está corrigiendo. En una investigación realizada en Argentina por Paola Ureste y Llueste, ella determinó que muchos de esos niños que son referidos por su docente como hiperactivos o dispersos son diagnosticados erróneamente por déficit de atención e hiperactividad. Y habla que muchos de esos niños han sido medicados sin poseer esa condición. ¿Qué pasa? El docente es el que se encarga de referir al especialista y también el que se encarga de dar muchas de las informaciones, explicar muchas de las conductas que puede generar un diagnóstico erróneo. Cuando hablamos de la cantidad de niños con altas capacidades, uno conversa con los profesores, directivos, docentes, muchas veces van a decir que no los conocen, que no hay, que en su institución nunca ha habido, que tal vez hubo uno, pero cuando nos vamos a las estadísticas, vemos otra realidad. Una proyección del censo realizado en el 2011 nos dice que la población venezolana tiene aproximadamente 30.600.000 habitantes, de los cuales el 27% de ellos son menores de 14 años, es decir, 8.451.000 niños en toda Venezuela. Si nos vamos a la campana de Gauss de la inteligencia, nos dice que estadísticamente tenemos 14% de niños con inteligencia brillante, es decir, con un coeficiente intelectual por encima de 105, por encima de 115. Eso, el coeficiente es el valor que dan los psicólogos para medir el potencial intelectual de las personas. Es lo que te da una gran, te dice qué tan inteligente puede ser, que te ayuda a diagnosticar a las personas. Entonces, si vemos esto, vemos que 1 de cada 7 niños tiene inteligencia brillante. Es decir, en un aula de 20 niños, 3 de ellos son brillantes. Si vemos las personas que tienen coeficiente intelectual de 130, que es superdotación intelectual, tenemos el 1,94% de la población, es decir, 1 de cada 52. Luego vemos niños con un coeficiente intelectual de 145, superdotación intelectual, es decir, 1 de cada 924. Superdotación excepcional, 160 de coeficiente intelectual, lo que se decía que tenía Albert Einstein. Tenemos 1 de cada 41.916. Y superdotación intelectual profunda, 1 de cada 3 millones. Es decir, estadísticamente me están diciendo que en Venezuela hay 2. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Están siendo atendidos como lo necesitan? ¿Están siendo orientados? ¿Su familia está siendo orientada en el trato que requiere? En este sentido vemos que en el Centro de Educación Inicial Bolivariana Jorge Toñito, en conversaciones previas con el docente, se determinó que la atención de ellos va dirigida al promedio. Muchas veces presta más atención el que está más atrasado para nivelarlo que el que está más adelantado. Se ha considerado siempre que el que está más adelantado no requiere atención, que él solo va a llegar al nivel. Igualmente, por supuesto, tienen desconocimiento en el ámbito, así como necesidad de formación y necesidad de capacitación. Todas estas situaciones nos generaron los siguientes objetivos. Describir el conocimiento que posee el personal docente de educación inicial referente a las altas capacidades intelectuales. Nos generó como objetivos específicos
establecer el conocimiento que poseen los docentes sobre las características específicas de niños y niñas de 5 y 6 años de edad con altas capacidades intelectuales. Determinar cómo los docentes de educación inicial identifican a los niños y niñas de 5 y 6 años de edad que pueden tener altas capacidades superiores a la del resto. Precisar las estrategias didácticas para el enriquecimiento curricular usado por los docentes para atender a aquellos niños y niñas que poseen capacidades superiores. Para poder realizar esta investigación, se tuvo que conseguir unas bases teóricas que lo apoyaron. Ellas fueron las necesidades educativas, las características físicas, sensoriales e intelectuales de todos estos individuos, la necesidad de capacitación docente y que son las altas capacidades intelectuales, lo que son las características, la evaluación e identificación y el enriquecimiento curricular. Capítulo 2. Metodología. Esta investigación se hizo a través de un enfoque cuantitativo, en el cual el tipo y el diseño es de campo y descriptiva. La población son 100 docentes del turno de la mañana y la tarde de educación inicial. Por ser una muestra finita, se tomaron al 100% de la población, los 18 docentes. Para poder recoger esa información, se utilizó la encuesta, que la validación se hizo a través del juicio de expertos. El instrumento fue un cuestionario de 25 ítems, en el cual su confiabilidad se evaluó a través del alfa de Cambridge y una prueba piloto. ¿Qué resultados tuvimos luego de haber realizado esta investigación? Cada uno de los 25 ítems se le hizo este análisis. Vamos a mostrar uno de los más representativos. Al preguntarle al docente si conozco cuál es el método para diagnosticar a los estudiantes con altas capacidades intelectuales, el 61% de ellos me respondió que casi nunca lo conoce, que no tienen idea cómo se diagnostica un niño con altas capacidades. Igualmente, 7%, 39% de ellos me dijeron que a veces conocen. Es decir, no poseen el conocimiento, les cuesta, no tienen las herramientas. Pero si tú les preguntas, si distingo al estudiante que aprende con facilidad y rapidez los nuevos contenidos de mayor dificultad, el 55% me responde que casi siempre los conocen. Son capaces de identificar cuando un niño aprende más rápido que el otro. Asimismo, el 44% de ellos responde que a veces distingue esta capacidad, esta estudiante que aprende más rápido. Es decir, el docente tiene la capacidad de observar, de observación. Lo que le falta es las herramientas para trabajar con eso. En función de esto, se concluyó, según el objetivo específico número 1, se evidencia en los resultados obtenidos que los docentes encuestados no se encuentran preparados para atender ni responder adecuadamente a los requerimientos de la población. Desconocen las características generales y específicas de los mismos, al igual que las medidas apropiadas para atender. Según el objetivo específico número 2, vemos que las docentes cuentan con muy poco o ninguna noción sobre las técnicas de detención e identificación de los estudiantes con altas capacidades. Y según el objetivo específico número 3, observamos que aunque el docente afirma tener la disposición para realizar atención individualizada, se evidencia a través del estudio realizado que el 56% de ellas presenta poco compromiso con la atención de las necesidades individuales. Hay que entender que hablar de necesidades individuales de una población de aproximadamente 25 niños, no se le prepara al docente de educación inicial para atender esas individualidades. Se trabaja en función del grupo, nivelar todo el grupo a una misma posición. Cuando vemos las recomendaciones, igualmente por objetivos, se recomienda, según el objetivo específico número 1, organizar talleres para la preparación y motivación del docente de educación inicial, que ayude a favorecer el conocimiento. Posteriormente, según el objetivo específico número 2, se recomienda establecer un equipo multidisciplinario para uso de las técnicas de detección e intervención de las altas capacidades intelectuales. Y según el objetivo específico número 3,
Se recomienda incentivar al docente en el uso del enriquecimiento curricular como estrategia didáctica. Finalmente, se recomienda poner en uso la teoría de los 3 anillos de Renzulli como modelo de intervención. Este se fundamenta en la implementación de distintos tipos de enriquecimiento que se pueden realizar en toda la escuela, sin distinción de las potencialidades de cada niño, beneficiando no solo al niño que es potencialmente superior, sino a toda la comunidad. Renzulli te habla que todo el niño que posee alta capacidad posee estas 3 características: habilidad por encima de la media, que es el coeficiente intelectual, el compromiso o motivación por la tarea y la creatividad. Si nosotros intentamos desarrollar ese compromiso, motivación por la tarea y la creatividad de cada niño, podemos desarrollar esa inteligencia superior que ellos poseen. Los límites no están en las personas, están en los entornos. Por su atención, muchas gracias. ¿Edad? ¿Ah?